Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos todas las novedades, los dramas, los romances y por supuesto, los rumores más jugosos de las estrellas que tanto amamos. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a hacer temblar el mundo del espectáculo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de ese romance de ensueño que nos hizo creer en el amor verdadero? Pues bien, parece que las cosas no siempre fueron color de rosa, y hoy vamos a desentrañar un nuevo capítulo de esta historia que nos tiene a todos enganchados. ¿Será verdad que Hande Erçel se disculpó con Kerem Bürsin? ¿Qué fue lo que realmente dijo? Acompáñenme en este vídeo porque vamos a analizar cada detalle y a especular, como nos gusta, sobre lo que está pasando entre estas dos superestrellas. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas noticias y análisis esperando por ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino mediático desde el principio. Su química en la exitosísima serie Senkalkapm era innegable y rápidamente traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular desde el primer momento, alimentados por sus constantes interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices durante las entrevistas y, por supuesto, las fotos robadas por los paparazzi. Al principio ambos negaron cualquier vínculo más allá de la amistad, pero la presión mediática era cada vez mayor y finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Fue un flechazo que nos enamoró a todos. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad, con miles de fans alrededor del mundo celebrando cada una de sus apariciones juntos. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas, parecía que nada podía interponerse en su camino. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad explotó. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la distancia física debido a sus compromisos profesionales y por la falta de apariciones públicas juntos. Finalmente la confirmación llegó como un balde de agua fría: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como una bomba. Los fans quedaron devastados, preguntándose qué había pasado entre la pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron infinitas. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a los celos, otros a la incompatibilidad de agendas. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente sea una mezcla de todo eso. Pero para entender realmente la magnitud de la situación, debemos retroceder un poco y analizar el contexto en el que se desarrolló esta relación. Desde el inicio, Hande y Kerem se enfrentaron a un escrutinio público implacable. Cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, cada palabra que decían era interpretada y cada foto que publicaban se convertía en tema de debate. La presión era constante y en ocasiones asfixiante. Imagine ser joven, estar enamorado y al mismo tiempo, tener que lidiar con la atención de millones de personas que opinan sobre su vida amorosa. No es tarea fácil, ¿verdad? Además, ambos tenían agendas profesionales muy demandantes. Hande, con su belleza y talento, se había convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, con proyectos que la llevaban a viajar constantemente. Kerem, por su parte, también estaba construyendo una carrera sólida como actor y productor, con ambiciones que lo impulsaban a explorar nuevos horizontes. La distancia física, inevitable en estas circunstancias, pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Y no podemos olvidar el papel de las redes sociales. Si bien fueron un canal fundamental para conectar a Hande y Kerem con sus fans y para compartir momentos de su vida juntos, también se convirtieron en un arma de doble filo. Los comentarios negativos, las críticas y los rumores malintencionados se propagaban a una velocidad vertiginosa, generando tensiones y desconfianzas. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la supuesta disculpa de Hande Erçel? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unas semanas, comenzaron a circular rumores sobre un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Algunos medios turcos afirmaban que la actriz se había puesto en contacto con su expareja para limar asperezas y pedirle disculpas por ciertos comportamientos que habrían contribuido a la ruptura. ¿Qué comportamientos? Esa es la pregunta del millón. Según las fuentes, Hande habría reconocido que en algunos momentos de la relación, se dejó llevar por la presión mediática y por las opiniones de su entorno, lo que la llevó a tomar decisiones que no fueron las más acertadas para la relación.
También se dice que Ande habría reconocido que no siempre fue lo suficientemente comprensiva con los compromisos profesionales de Kerem y que, en ocasiones, le exigió más de lo que podía dar. Para entender mejor esto, es importante tener en cuenta que Ande es una persona muy reservada y que siempre ha intentado proteger su vida privada. Sin embargo, la presión mediática era tan intensa que en algunos momentos se sintió obligada a ceder y a mostrar aspectos de su relación que quizás no quería revelar. Esto, según las fuentes, generó tensiones con Kerem, quien siempre ha sido más abierto y extrovertido. Además, Ande es una persona muy influenciable por su entorno, especialmente por su familia y sus amigos más cercanos. En algunos momentos de la relación, las opiniones de estas personas pudieron haber influido en sus decisiones, generando conflictos con Kerem, quien se sentía incomprendido y poco valorado. Pero, ¿qué dijo exactamente Hande Erçel? Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa. No hay una declaración oficial por parte de la actriz, ni tampoco un comunicado de prensa. Todo se basa en rumores y fuentes cercanas a la pareja. Sin embargo, según estas fuentes, Hande le habría dicho a Kerem algo así como: Kerem, sé que no siempre fui la mejor novia para ti. Me dejé llevar por muchas cosas y no siempre te puse a ti y a nuestra relación en primer lugar. Lo siento mucho por eso. Espero que puedas perdonarme. Una disculpa sincera y sentida, si es que realmente se produjo. Pero, ¿por qué Hande habría decidido disculparse ahora, tanto tiempo después de la ruptura? Aquí también entramos en el terreno de la especulación. Algunos creen que Hande se ha dado cuenta de que cometió un error al dejar ir a Kerem y que ahora está intentando reconquistarlo. Otros piensan que simplemente quería cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante sin rencores. Y otros, los más cínicos, creen que todo esto es una estrategia publicitaria para generar interés mediático en sus próximos proyectos. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las verdaderas intenciones de Hande Erçel. Lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin no ha respondido públicamente a esta supuesta disculpa. Algunos dicen que está considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Hande, mientras que otros aseguran que está completamente cerrado a la idea de retomar la relación. Para complicar aún más las cosas, recordemos que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su ruptura. Hande, por ejemplo, ha sido relacionada con varios actores y empresarios, mientras que Kerem también ha sido visto en compañía de diferentes mujeres. Lo cierto es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando un gran interés mediático. Sus fans siguen soñando con una reconciliación, y los medios de comunicación siguen analizando cada uno de sus movimientos. ¿Volverán a estar juntos algún día? Solo el tiempo lo dirá. Pero, si nos basamos en las señales que nos han dado hasta ahora, las posibilidades parecen escasas. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en explorar nuevas oportunidades. Sin embargo, el mundo del espectáculo es impredecible y nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás en el futuro sus caminos se crucen de nuevo y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás simplemente sigan siendo amigos y compañeros de profesión. Lo que sí es seguro es que su historia de amor siempre será recordada como una de las más apasionantes y mediáticas de la farándula turca. Pero volviendo al tema de la disculpa, es importante recordar que todos cometemos errores en nuestras relaciones. A veces nos dejamos llevar por la presión, por las inseguridades o por las opiniones de los demás. Lo importante es ser capaces de reconocer nuestros errores y de pedir perdón a las personas que hemos lastimado. Una disculpa sincera puede ser el primer paso para sanar una herida y para reconstruir una relación. Requiere valentía, humildad y un profundo deseo de enmendar el daño causado. En el caso de Hande y Kerem, no sabemos si la disculpa de la actriz será suficiente para reavivar la llama del amor. Pero lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas y con una gran base de fans que los apoyan incondicionalmente. Y que, pase lo que pase en el futuro, siempre serán recordados como la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Su legado en la pantalla y en el corazón de sus seguidores perdurará por mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la supuesta disculpa de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Como siempre, les recuerdo que toda esta información está basada en rumores y fuentes cercanas a la pareja, por lo que hay que tomarla con pinzas. Pero, ¿a quién no le gusta un buen chisme, verdad? Además, recuerden que la vida de las celebridades no es tan diferente a la nuestra.
Todos enfrentamos desafíos en nuestras relaciones, cometemos errores y buscamos la felicidad. La diferencia es que sus vidas están expuestas al escrutinio público, lo que hace que sus problemas parezcan más grandes y dramáticos. En resumen, hemos explorado los rumores sobre la disculpa de Ander Zell a Kerem Bürsin, analizando las posibles razones detrás de esta acción y las reacciones que ha generado. Hemos recordado la historia de amor de esta icónica pareja y hemos especulado sobre su futuro. Hemos reflexionado sobre la importancia del perdón y la reconciliación en las relaciones humanas. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, los chismes más jugosos. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ander Zell debería darle una segunda oportunidad a Kerem Bürsin? ¿Creen que la disculpa de la actriz es sincera? ¿Qué consejo le darían a esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, debatir y disfrutar del mundo del espectáculo turco. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimos más vídeos preparados para ustedes, con entrevistas exclusivas, análisis detallados y mucho, mucho más. Así que no se lo pierdan y únanse a nuestra comunidad de amantes del chisme y la farándula turca. Los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Nos vemos.